Esteban y te damos la bienvenida a nuestro canal. Hoy traemos un vídeo que ya hicimos durante nuestro primer mes aquí en Bali, pero tras casi un año en la isla nos apetecía actualizarlo un poco. Se trata del cuánto cuesta vivir en Bali. El objetivo es que puedas hacerte una idea de lo que cuesta vivir en esta isla y hemos tomado nuestros gastos de referencia para hacerlo lo más realista posible. Así que vamos a ir paso a paso con cada uno de los gastos que nosotros tenemos aquí en un mes y sin más demora pues empezamos con el vídeo. Empezamos con el alojamiento. Nosotros actualmente estamos viviendo en Ubud, en una villa privada de una habitación con piscina, cocina y incluye 2 veces la limpieza por semana, el wifi, el agua y la electricidad. Y todo esto por 365 euros en total. Nosotros hemos tenido un poco de suerte porque normalmente en Ubud este tipo de alojamientos vale unos 500 euros aproximadamente. Tened en cuenta que si vais hacia la zona de Canggu o Uluwatu, este tipo de villas normalmente son bastante más caras, pero en cualquier caso siempre puedes encontrar una villa de estas características por menos de 800 euros. Seguimos con los supermercados. En nuestro caso, nuestro gasto mensual asciende a unos 270 euros. A nosotros nos encanta cocinar aquí en casa y prácticamente cada semana vamos a hacer la compra. Y desde aquí nos gustaría recomendar el supermercado Pepito. Si estás viviendo aquí en Bali, sin duda tienes que ir porque encuentras tanto oferta local como extranjera y para nosotros en la práctica es como si estuviésemos haciendo la compra en Barcelona. De vez en cuando también nos gusta ir a comer fuera. En promedio vamos a 2 restaurantes y a 2 cafeterías por semana y en total el gasto de restauración nos asciende a 50 euros al mes. Ya lo hemos dicho en otros vídeos, aquí en Bali hay una oferta gastronómica muy amplia y además tienes un rango de precios desde lo más económico a lo más caro. Seguimos ahora con un imprescindible aquí en Bali que es la moto. Nosotros tenemos una scooter que se la alquilamos a un amigo nuestro balinés y nos cuesta 70 euros al mes. Si vas a un negocio oficial es muy posible que encuentres precios más baratos y más económicos dependiendo de la potencia de la moto. Y como no, otro gasto ligado al alquiler de la moto es la gasolina. Nosotros repostamos unas 2 o 3 veces al mes y en total nos cuesta unos 7 euros. Actualmente ya sabemos el problema que tenéis en Europa y el aumento tan drástico de la gasolina que ha habido, pero la verdad es que aquí en Bali no hemos notado ninguna diferencia durante todos estos meses. Otro gasto que tenemos es el alambre, la colada. En total vamos 2 veces al mes, llevamos un saco enorme cada vez de unos 8 o 9 kilos de ropa y en un mes gastamos tan solo 12 euros, cosa que está bastante bien porque limpian la ropa genial aquí, te dejan oliendo súper fresco, súper bien, dobladita, planchada, te vienen bolsas de plástico, o sea, es un servicio, la verdad que es muy cómodo aquí en Bali. Nadie lava la ropa en casa porque no hay lavadoras normalmente en los hoteles, pero al ser un gasto tan económico la verdad es que es muy asumible y una preocupación menos. En cuanto a los datos móviles, aclarar que nosotros solo usamos un dispositivo porque ya nos es suficiente. Nosotros normalmente cogemos un pack de 12 gigas con la compañía Telkomsel y nos cuesta unos 6 euros al mes. Pasamos ahora a los lugares turísticos. Este es un gasto que varía un poco en función de cada mes porque hay meses que visitamos más que otros, pero bueno, si en promedio un par de cascadas y un templo al mes supondría un coste de 10 euros. La verdad es que es un gasto muy económico. Aquí en Bali ir a... Me voy. La verdad es que los tickets de entrada a lugares turísticos aquí en Bali son muy baratos, por lo que si vienes un mes en plan turista y quieres aprovechar al máximo, no te preocupes porque tampoco te vas a dejar un dineral. Podrás visitar todo lo que quieras y quizás pues tu gasto subirá, no sé, 50 euros, como mucho.
gasto que tenemos de forma puntual algunos meses son alojamientos especiales. Aquí en Bali hay una oferta muy grande de villas de bambú que nos encantan, son impresionantes, y este tipo de alojamientos normalmente cuesta unos 50 euros la noche. Seguimos con la renovación del visado. Este es un gasto que en el primer vídeo que hicimos no incluimos porque aún no lo habíamos tenido, pero nosotros con la visa P211 cada mes tenemos que pagar una extensión que cuesta 50 euros por persona, en total 100 euros. Este es un gasto que hay que tener en cuenta porque aparte del coste del visado, mes a mes, hasta completar los 4 meses, tienes que hacer este pago de 50 euros. Aprovechamos para comentar que nosotros estamos colaborando con una agencia local de visados, por lo que si tienes pensado venir a vivir a Bali y necesitas tramitar este visado, podemos ponerte en contacto con ellos y además ofrecerte un 5% de descuento en tu visado. Simplemente envíanos un email a bekevan@gmail.com y te informamos de todo. Y para ir terminando, el último gasto que tenemos es el seguro médico. Este es un gasto que tampoco incluimos en el primer vídeo, ya que los primeros meses veníamos cubiertos desde casa. Ahora mismo nos gastamos unos 100 euros al mes con los seguros IADI. También colaboramos con ellos y tenéis un 5% de descuento clicando en el link de la descripción. Tener en cuenta que ahora mismo para entrar a Indonesia es imprescindible tener un seguro médico que cubra gastos COVID. Muy bien, pues hasta aquí ya tendríamos todos los gastos de un mes viviendo aquí en Bali y la suma total es de 946 euros, es decir, menos de 500 euros por persona. Esperamos que con este vídeo tengas una idea mucho más clara de lo que implica vivir aquí en Bali. Hemos intentado ser lo más transparentes posible y creo que no nos hemos dejado ni un solo gasto. Si después de ver este vídeo te han entrado ganas de venir a vivir a Bali o de pasar unos cuantos meses en la isla, pero tienes dudas sobre los trámites, las gestiones previas al viaje, puedes escribirnos sin ningún tipo de compromiso a bekevan@gmail.com y estaremos encantados de echarte una mano. Pues eso es todo. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao!